Buenas tardes, mi nombre es Josué Martínez Hueso y hoy tengo el gusto de entrevistar al ingeniero Alejandro Ramírez, quien su especialidad trata de la inyección de plásticos. Ah, ok, ¿podría contarnos un poco sobre usted y a qué se dedica actualmente? Claro, mi nombre es ingeniero Alejandro Ramírez, soy ingeniero mecánico con más de 15 años de experiencia en el área del moldeo por inyección de plástico. Actualmente trabajo como jefe de mantenimiento y producción en una empresa dedicada a la fabricación de componentes automotrices de plástico, como por ejemplo las tapas de algún carro, salpicaderas, fascias, en ese aspecto. Ok, ¿cómo nació su interés por el área de la inyección de plásticos? Desde que estudiaba ingeniería me llamó mucho la atención el tema de los polímeros y cómo podían transformarse en esas piezas útiles para casi cualquier industria, digamos así. En una vista industrial vi una inyectora trabajando y me fascinó ver cómo un simple gránulo de plástico se convertía en una pieza con precisión milimétrica. ¿Qué fue lo que más lo atrajo de este campo cuando comenzó? Lo que más me atrajo fue el nivel de precisión y control que se necesita. No se trata solo de fundir el plástico, sino de dominar temperatura, precisión, velocidad y tiempo para lograr piezas perfectas. Es una mezcla de ciencia, ingeniería y arte más o menos. ¿Aproximadamente cuánto tiempo lleva trabajando con máquinas inyectoras? Aproximadamente llevo alrededor de 15 años, aunque los primeros 5 fueron más de aprendizaje técnico y operación. Después pasé al área de optimización de proceso y finalmente al liderazgo de producción. ¿Recuerda algún desafío importante en sus primeros años de trabajo? Sí, uno de los mayores desafíos fue cuando una máquina inyectora dejó de funcionar justo en plena entrega de producción. No conocía aún todos los sistemas hidráulicos, pero gracias al trabajo en equipo logramos identificar que el problema estaba en una válvula de retención. Desde entonces aprendí, pues digamos, la importancia del mantenimiento preventivo para esas máquinas. Ok, ¿qué habilidades considera esenciales para dedicarse a esta especialidad? Lo que yo considero es la paciencia, observación y conocimientos sólidos en mecánica, hidráulica y control de temperatura, pero también es importante saber trabajar bajo presión y tener la mente fría cuando hay una falla en plena producción, vaya como me pasó a mí. ¿Qué lo movió a especializarse en este tipo de maquinaria y no en otra rama de la industria? Eh, pues desde joven me interesó mucho la fabricación y funcionamiento de las máquinas. Cuando conocí el proceso de inyección de plásticos, me llamó mucho la atención su precisión y el impacto que tiene en la vida diaria, ya que prácticamente todo lo que usamos tiene alguna pieza hecha con este método. Eso me motivó a especializarme en esta área. ¿Qué valores personales cree que lo hayan ayudado a destacar en su carrera? Pues principalmente y lo más importante sería la responsabilidad, la constancia y el deseo de seguir aprendiendo. En ese trabajo, la disciplina y la atención al detalle son fundamentales porque cualquier descuido puede afectar toda la producción. Ok, ¿quién ha sido su mayor inspiración profesional? Tuve un maestro en mis primeros años que me enseñó no solo la parte técnica, sino también a tener respeto por las máquinas y el proceso. Él me inspiró a ser paciente y meticuloso en mi trabajo. Ok, ¿qué aspectos de su trabajo disfruta más del día a día? Lo que más disfruto es ver cómo una idea o un diseño se convierte en una pieza real y funcional. También me gusta resolver fallas técnicas. Cada problema presenta un reto que me permite mejorar como persona. ¿Cómo fue su proceso de formación o preparación para llegar a trabajar con este tipo de máquinas? Comencé con recursos técnicos y después trabajé como asistente en una planta de inyección. Ahí aprendí directamente de los operadores con más experiencia y poco a poco fui adquiriendo más responsabilidades hasta especializarme en el manejo y mantenimiento de las máquinas. Ok, vamos a entrar en el terreno más del tema. ¿Podría explicarnos de forma sencilla qué es una máquina inyectora de plástico? Pues de forma sencilla sería una máquina que transforma la materia prima plástica
en piezas sólidas con formas específicas, digamos que tú la haces y tú la pones y ya la máquina te la empieza a hacer. Lo hace mediante un proceso que incluye fundir el plástico y luego inyectarlo a presión en un molde cerrado. ¿Cuáles son las partes principales de una máquina inyectora y qué función cumpliría cada una? Principalmente tiene la unidad de inyección donde se funde el plástico, la unidad de cierre donde se sostiene el molde y el sistema hidráulico o eléctrico que proporciona la fuerza necesaria. También incluye el sistema de control que regula parámetros como temperatura y tiempo de inyección. ¿Podría explicarnos cómo es el proceso completo de inyección de plástico desde que se introduce el material hasta que se obtiene la pieza terminada? Sí, primero se alimenta el material en una tolva, luego pasa al tornillo plastificador donde se calienta y se funde. Cuando el plástico está listo, el tornillo avanza e inyecta el material fundido en el molde. Se mantiene una presión hasta que la pieza enfría, el molde se abre y el producto se expulsa. Ok, ¿qué tipo de plásticos se suelen utilizar con mayor frecuencia? Los más comunes son el polipropileno, polietileno, ABS, poliestireno y nylon. ¿Qué factores influyen para obtener una pieza de buena calidad? La temperatura del molde, el material, la precisión de inyección, el tiempo de enfriamiento y el estado del molde. También influye mucho la humedad del material, y ya que el plástico húmedo puede generar burbujas o defectos. Relacionado a este tema, ¿cuáles son los problemas más comunes que pueden ocurrir durante la inyección? Los problemas comunes serían deformaciones, rebabas, piezas incompletas o con líneas de flujo visibles. La mayoría de estos problemas proviene de una mala configuración de los parámetros o mantenimiento deficiente. ¿Qué medidas de seguridad se deben tomar al operar una de estas máquinas? Lo que nunca debes de hacer las medidas que se deben de llevar es nunca abrir la zona del molde mientras está en movimiento, usar guantes y gafas de protección y respetar las temperaturas de trabajo. También es importante tener barreras de seguridad y sensores activos. A lo largo de los años, ¿cómo ha evolucionado esta tecnología en este tiempo? Muchísimo. Hoy tenemos máquinas eléctricas e híbridas que son más rápidas y precisas y a su vez eficientes energéticamente. También hay controladores digitales que almacenan recetas de producción y detectan fallas automáticamente. ¿Qué papel juega la automatización de las máquinas inyectoras modernas? Un papel enorme. Hoy las inyectoras se complementan con robots, sistemas de visión y transportadoras automáticos, lo que reduce errores humanos y aumenta la productividad. ¿Existen diferencias notables entre los moldeos antiguos y los más recientes? Los modelos antiguos eran más ruidosos, menos precisos y gastaban más energía. Los modernos son sencillos, limpios y permiten un control más exacto de cada parámetro. ¿Cómo se realiza el mantenimiento preventivo? Se revisa periódicamente los filtros, los niveles de aceite, la lubricación del tornillo, las resistencias y sensores de temperatura. También se limpia el sistema de alimentación para evitar contaminación del material. Ok. ¿Qué errores considera comunes en la operación o en el mantenimiento de estas máquinas? No registrar los parámetros de inyección, ignorar ruidos o fugas pequeñas o dejar que el material se degrade por exceso de temperatura. Son fallos pequeños que luego causan paros costosos. ¿Cómo se selecciona el moldeo adecuado para una pieza determinada? Pues siempre depende del tipo de producto, el material plástico que se va a usar y la cantidad que se necesita producir. El molde debe tener la forma exacta, buena ventilación y resistencia para soportar la presión de inyección de la máquina. ¿Qué papel juega la temperatura en el proceso de inyección y por qué es tan importante controlarla? Es fundamental porque si la temperatura es muy baja, el material no fluirá correctamente, y si es muy alta puede degradarse o quemarse. Controlarla garantiza una pieza con buena apariencia y propiedades mecánicas. ¿Cómo afecta la humedad del material al resultado final del producto? La humedad puede causar burbujas, deformaciones o incluso
fragilidad en la pieza final. Por eso, antes de procesar el plástico, siempre debe secarse adecuadamente según el tiempo de material. ¿Qué innovaciones tecnológicas considera que han hecho más eficientes las máquinas actuales? Las máquinas modernas cuentan con un sistema de control computarizado, sensor de precisión y servomotores eléctricos que mejoran la eficiencia energética y la calidad del producto. También la automatización con robots ha optimizado mucho, los tiempos de producción. ¿Podría mencionar alguna técnica o ajuste que use para optimizar el ciclo de inyección? Pues sería regular la presión de inyección, la velocidad del pocillo y la temperatura del molde son ajustes clave. A veces pequeños cambios en esos parámetros pueden reducir el tiempo de ciclo sin perder calidad. Ok, ¿qué tipo de mantenimiento predictivo se está aplicando actualmente en la industria? Se utilizan sensores y software que monitorean la vibración, temperatura y consumo eléctrico de las máquinas. Con esos datos se pueden detectar fallas antes de que ocurran, evitando paros inesperados. ¿Qué recomendaciones daría para prolongar la vida útil de una máquina? Dar mantenimiento constante, mantenerla limpia, usar lubricantes y no forzarla más allá de sus límites de capacidad. También capacitar bien al personal que la opera, ya que muchos daños provienen de un mal uso y una mala capacitación. Ok, ahora vamos con otro tema relacionado a este. ¿En qué tipo de industrias se usan con más frecuencia las máquinas inyectoras? En automotriz, médica, electrónica, envases, juguetes, electrodomésticos. Prácticamente cualquier objeto de plástico que usamos diariamente proviene de una inyectora. ¿Ha participado en algún proyecto interesante que pueda compartirnos? Sí, participé en la creación de una línea de piezas para tableros de autos con un nuevo tipo de polipropileno, me recuerdo que así se llamaba, reciclado. Fue un gran reto lograr la misma calidad con material reciclado. ¿Y qué tipo de piezas o productos cree que se fabrican más comúnmente en estas máquinas? Serían tapas, carcasas, conectores, envases, piezas para interiores de autos, juguetes, componentes electrónicos, varias cosas, la verdad, casi todo lo de plástico, vaya. Y si es tanto proceso, ¿cómo se controla la calidad en la producción con la inyección de plástico? Con inspecciones visuales, mediciones dimensionales y pruebas de resistencia. En algunos casos se usan sensores dentro del molde para verificar presión y temperatura en tiempo real. ¿Qué tan importante considera usted que es la capacitación del personal en esta área? Muy, muy importante. Una máquina puede ser moderna, pero sin personal capacitado no se aprovecha. Invertir en formación es invertir en calidad. ¿Qué avance cree que veremos en los próximos años en este tipo de maquinaria? Más automatización, uso de inteligencia artificial, tal vez, y materiales biodegradables. También se apunta a hacer procesos más sostenibles y eficientes energéticamente. ¿Cómo ha cambiado la demanda de productos plásticos en los últimos años? Ha aumentado, pero también ha cambiado el enfoque. Hoy se busca producir plásticos más ligeros, resistentes y sostenibles. Además, hay una tendencia fuerte hacia el reciclaje y los bioplásticos. Ok. ¿Qué sectores industriales están invirtiendo más en la tecnología de inyección actualmente? Pues principalmente sería la industria automotriz, la electrónica, el empaque y la médica. Estas áreas necesitan piezas precisas y ligeras y de producción masiva. ¿Nos podría compartir alguna anécdota de donde se encontraba realizando un proyecto y no salió como lo esperaba? ¿Cómo lo resolvió? Sí, recuerdo un proyecto donde las piezas salían con deformaciones. Después de varias pruebas descubrimos que el problema era la temperatura del molde. Ajustamos el sistema de enfriamiento y logramos estabilizar la producción. Fue una experiencia que me enseñó la importancia de analizar cada variable. ¿Y cómo se adaptan las empresas ante los retos medioambientales del uso del plástico? Implementando programas de reciclaje interno, optimizando procesos para reducir desperdicios y usando materiales reciclados o biodegradables. También se están
rediseñando productos para que consuman menos material. ¿Qué tan presente está el reciclaje o el uso de materiales biodegradables en su área de trabajo? Cada vez más, muchas empresas ya incorporan resinas recicladas en sus producciones y se prueban mezclas con materiales biodegradables, sobre todo en empaques y productos de un solo uso. Muy bien. Vamos a hablar un poquito más acerca de su vida personal que va de la mano con este tema. ¿Qué ha aprendido de la vida trabajando en esta industria? He aprendido que los grandes resultados requieren constancia y atención al detalle. Cada pieza refleja el trabajo de todo un equipo. Si es tan difícil hacerlo, ¿cómo logra equilibrar su vida laboral con su vida personal? Trato de separar los horarios. Cuando estoy en planta estoy al 100%, pero cuando llego a mi casa me dedico a mi familia, a mis hobbies, como el ciclismo y la carpintería. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que quieren dedicarse a la ingeniería o al campo del plástico? Que no se desesperen. La curva de aprendizaje es larga, pero muy gratificante. Aprendan siempre de los errores y nunca dejen de actualizarse tecnológicamente. ¿Ha habido alguien o algo que haya marcado su carrera? Sí, un antiguo supervisor que me enseñó que la máquina no se repara con prisa, sino con cabeza fría. Ese consejo me salvó de cometer muchos errores. En sus años de experiencia, ¿cuál ha sido el logro del que más se siente orgulloso? Pues sería liderar la implementación de una línea completa de inyectoras eléctricas, reduciendo el consumo energético en un 40%. Fue un proyecto de 2 años que cambió la forma en que trabajamos. Para darle cierre a esta entrevista, ¿cómo imagina el futuro de la industria del plástico y su papel en él? Lo imagino más verde y responsable con el medio ambiente, usando materiales reciclables y procesos más limpios, y espero seguir aportando desde mi experiencia para formar nuevas generaciones de técnicos e ingenieros. ¿Qué cualidades cree que debe tener un buen líder dentro del área industrial? Primero que nada, debe ser muy paciente, saber escuchar y dar el ejemplo. Un buen líder no solo manda, sino que enseña, motiva y genera confianza en su equipo. ¿Cuál considera que ha sido el cambio más grande en su forma de pensar desde que comenzó su carrera? Antes pensaba que lo más importante era la técnica, pero con el tiempo comprendí que el trabajo en equipo y la comunicación son igual de esenciales para lograr buenos resultados. Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿haría algo diferente en su trayectoria profesional? Tal vez habría estudiado ingeniería desde el inicio para fortalecer la parte teórica, aunque estoy satisfecho con el cambio que tomé, porque la experiencia práctica me enseñó mucho más. Sí. Muchas gracias por su tiempo, lo aprecio mucho. Bye.